Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Soler, soy responsable de marketing de Propamsa y en primer lugar quiero agradeceros vuestra asistencia a este webinar donde hablaremos sobre el tratamiento de humedades por capilaridad, que nos dará nuestro compañero Roberto Luengo, responsable del departamento técnico y que contará con la ayuda y la asistencia de sus compañeros de departamento David Rodríguez y Fernando Martínez. También quiero agradecer a Borja Salvador y a Jessica Dufrasne por su colaboración y coordinación por toda la producción de este evento. Comentaros también que tenéis el micro silenciado, pero si tenéis cualquier pregunta lo podéis hacer a través del icono que hay abajo de Question and Answers o preguntas y respuestas. ¿Vale? Y al finalizar la presentación, David y Fernando nos darán respuesta a las preguntas más comunes que hayan surgido durante la intervención de Roberto. Sin más, voy a abrir micrófono a Roberto. Hola, Roberto, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo, pues te dejo. Muy bien, muchas gracias, Manel. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar pues, con este webinar. Bueno, en primer lugar, me gustaría transmitir un mensaje de ánimo y fuerza un poco a todos. Bueno, ya parece que la situación está mejorando y pues ya queda menos, ¿no? para volver a la normalidad. Bueno, pues bienvenidos a esta formación que vamos a dar hoy desde Propamsa con nuestras propuestas para el tratamiento de problemas de ascensión capilar en los muros de las edificaciones. Y en primer lugar, bueno, pues permitirme que os presente un poco a Propamsa. Bueno, Propamsa pertenece a Cementos Molins, que es una multinacional cementera, fundada ya hace casi 100 años, con presencia con fábricas en 4 continentes y en España, pues dentro de Cementos Molins, pues estamos empresas como Promsa, que fabrica hormigón preparado, Precon, que es una empresa de fabricación de prefabricados de hormigón y, por supuesto, para nosotros. La historia de Propamsa nace pues, allá por el año 32. Fue una empresa pionera en la fabricación de cemento cola en España y se incorporó al grupo Cementos Molins en los años 90. En el año 2010 se absorbió Abetec y una empresa especializada en la fabricación de mortero y soluciones para la construcción. En estos momentos, Propamsa cuenta con 5 centros productivos en todo el territorio nacional, pues en Galicia, en Guadalajara, Valencia, Sevilla y Barcelona, además de 2 depósitos, en Munguía y en Palma. Con esta red de fábrica y de depósitos, pues damos cobertura a todo el territorio nacional, a Portugal y también a Francia, además de exportaciones y a otros países del mundo. Dentro del grupo Cementos Molins nos hemos marcado unos valores centrados básicamente en el desarrollo sostenible. Todos los proyectos que se abren tienen que estar enfocados a mantener un respeto con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Lo que vamos a ver hoy está relacionado y enfocado en ese camino. Bueno, hablando un poco de Propamsa, centrándonos en Propamsa, quiero recalcar pues nuestra amplia gama de productos, que abarca desde productos para pavimentos, ya sea de autonivelantes, recrecido, epoxídicos, todo tipo de puentes de unión para este tipo de sistemas, como productos relacionados con la colocación cerámica, adhesivos cementosos principalmente y materiales de rejuntado, tanto cementosos como epoxídicos. Dentro de nuestras gamas de revestimiento de cal, pues tenemos un amplio abanico de morteros de cal, que hoy os comentaré algunas cosas sobre algunos de ellos. Dentro del mundo del revestimiento de las fachadas, pues morteros monocapa, morteros de revoco, aislamiento térmico, que ahora mismo es un tema importante, una piedra clave dentro de nuestro sector, pues con nuestro sistema de aislamiento térmico por el exterior y, por supuesto, pues toda nuestra gama de morteros de reparación de hormigón, anclajes y de impermeabilización, de los que hoy también hablaremos de algunos de ellos. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ir un poquito ya al motivo de esta presentación. Hoy vamos a hablar de capilaridad, pero también vamos a hablar de salud y de ambientes sanos. Al fin y al cabo, la presencia de humedad dentro de nuestras viviendas tenemos que tener en cuenta que es un foco de problemas. Y hoy, pues la misión de esta formación será que
descubráis, bueno, que con nosotros, que nuestro sistema, nuestras propuestas para eliminar todos estos problemas, ¿no?, de capilaridad y volver a tener unos ambientes sanos dentro de nuestras viviendas. Bueno, dentro de los sistemas de impermeabilización, si bien hoy vamos a hablar de capilaridad de manera particular, debemos de tener en cuenta que emplearemos productos de nuestras diferentes familias para solucionar estos problemas y tener en cuenta que en muchas ocasiones cuando nos encontramos en situaciones de problemas de remonte capilar o problemas de capilaridad en las edificaciones, en ocasiones ya se aprovecha para hacer otro tipo de intervenciones. Bueno, pues, dentro de Propansa tenemos una amplia gama de productos cementosos para impermeabilización con certificados de potabilidad, orgánicos, en base poliuretano, acrílicos y por supuesto, pues, para la edificación civil, pues, juntas hidropasivas. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues, como ya os estoy adelantando, vamos a ver en qué consiste cuál es el funcionamiento del proceso de remonte capilar. Vamos a intentar dar unas nociones de qué es, porque es importante entenderlo para poder luego darle una solución adecuada. Y una vez que lo entendamos, una vez que lo tengamos visto, vamos a ver qué soluciones vamos a implementar y qué soluciones vamos a hacer para volver a tener ambientes sanos dentro de nuestras viviendas y acabar con este problema de humedad en los muros. Bueno, pues hay muchos tipos de humedad dentro de la edificación, dentro de una vivienda, de un edificio. Podemos tener muchas fuentes, ¿no?, de esta humedad. Ahora hablaremos un poquito de ellas. Pero, ¿qué ocasiona esta humedad? Bueno, pues la humedad al fin y al cabo, lo que nos va a provocar va a ser, pues, principalmente descomposición de los materiales de construcción. Va a poder producir fisuras en los materiales de construcción, principalmente por procesos de cristalización y de creación de sales. Vamos también a tener una importante disminución en la capacidad mecánica de los materiales y, bueno, y muy importante también, ¿no?, tener un material de construcción empapado constantemente en agua o en una situación de humedad elevada, pues al final va a ser un foco también de, de materia biológica, ¿no?, de microorganismos, que nos va a afectar negativamente, pues, a la calidad de nuestro entorno. Bueno, en primer lugar hablaremos de las humedades por filtración. Bueno, son características, esto yo creo que más o menos todos sabemos identificarlas. Son humedades que se producen principalmente por el deterioro de las cubiertas, impacto directo en la fábrica, salpicaduras, correnterías. Bueno, son humedades que suelen ser fácilmente localizables y en general, salvo excepciones, suelen ser fácilmente solucionables. Una vez que hemos encontrado el problema, bueno, pues puede ser más o menos costoso, pero la solución es sencilla, es levantar, cambiar un impermeabilizante nuevo y solucionarlo en la impermeabilización. En segundo lugar, vamos a ver las unidades de... Me gustaría, pues, diferenciar, ¿no?, la capilaridad de las unidades de condensación. Las unidades de condensación se producen a raíz de la humedad atmosférica que tenemos dentro de nuestras viviendas. Nuestras viviendas son entornos vivos, donde hay seres vivos, donde hacemos vida, donde producimos vapor, hay vapor, y esta concentraciones de vapores, bueno, pues, cuando entran en contacto con las paredes frías, si alcanzan su temperatura de rocío, pues pasan a agua líquida, ¿no? Y si ese proceso, ese momento, esa etapa se produce dentro de los elementos de construcción o en la superficie de estos, pues se produce el mojado, ¿no? Se produce el mojado del elemento y, por tanto, tenemos el problema pues, de la creación de moho, la aparición de moho cerca de los cercos de las ventanas, en los cantos de los forjados, son generalmente pues, donde tenemos un puente térmico, básicamente. ¿Cómo se solucionan este tipo de problemas? Normalmente con un buen aislamiento térmico. Pero como veremos en esta presentación, esto va a estar muy relacionado con la capilaridad también, porque al final la capilaridad nos aporta un aporte de agua dentro de la vivienda que va a ayudar a que los problemas de condensación se incrementen y aumenten. Bueno. Otros dos tipos de humedades más ocasionales, bueno, pues la humedad de construcción, ¿no? Para construir necesitamos agua, todos los materiales de construcción, todos los procesos de construcción suelen ser en vía húmeda, o la mayoría de ellos, por lo tanto, hay ocasiones en las que tenemos problemas de humedad, un aparente problema de humedad que es simplemente una mancha de una obra recién terminada, de un material recién aplicado, que no deja de ser un problema estético, no suelen suponer problemas ni estructurales ni de salud. Es un problema que con una fácil solución, normalmente eliminando la mancha o eliminando el revoco, lo tenemos solucionado. Y luego, por supuesto, la humedad accidental.
tenemos nuestras casas llenas de cañerías, de tuberías por las que circula agua, tanto sanitaria como agua potable. Bueno, pues cualquier fuga de este tipo de agua nos puede provocar una mancha de humedad, un problema de humedad que tenemos que ser conscientes y saber diferenciar de una humedad por capilaridad o de otro tipo de humedad. Bueno, y un poco vamos a ver una serie de ejemplos de lo que sería la humedad por capilaridad, ¿no? La humedad por capilaridad está presente principalmente prácticamente en todos los tipos de muros que no han sido adecuadamente improvisados del terreno. Los podemos encontrar tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones viejas. Es un proceso por el cual el agua va a ascender a través de la red capilar de los elementos de construcción y se va a manifestar tanto por el interior como por el exterior de las edificaciones. De manera que vamos a tener degradación, como podemos ver en estas fotografías, tanto por el interior como por el exterior. Son unas patologías muy características, donde se ven unos frentes de humedad muy claros. Luego veremos a qué se debe todo esto. Unas manchas blanquecinas. Bueno, aquí podemos ver una serie de ejemplos. Bueno, aparte de los problemas estéticos, ¿qué otros problemas nos puede suponer el tener humedad dentro de nuestros muros? Bueno, pues evidentemente el estético, como ya he dicho. Vamos a poder tener azulejos ahuecados, elementos sensibles a la humedad dentro de nuestras viviendas que en esa constante convivencia con la humedad se van a ir hinchando poco a poco, se van a ir estropeando, como son los de madera. Si hay elementos metálicos insertados en los muros, se van a degradar, poco a poco se van a ir oxidando. Por supuesto, como ya hemos avanzado anteriormente, proliferación de microorganismos, hongos, esporas, bueno, pues un poco es importante, ¿no? el ser capaz de eliminar esa humedad de los muros, porque la cantidad de consecuencias que nos trae la humedad, del tipo que sea, es grave, ¿no? En la calidad de nuestras viviendas influye directamente en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, ¿no? Pudiendo causar problemas respiratorios, asma, alergias o incrementándolos, ¿no? Por ello es importante de buscar siempre cómo eliminar esta humedad. Nosotros abogamos siempre por eliminar la humedad de los muros deben de estar sanos y así debe de ser, sobre todo los muros en las construcciones en las que estén, bueno, construcciones donde viva gente, ¿no? En su interior. Bueno, pues es una fotografía donde se ve claramente, ¿no? La típica mancha de humedad con una evolución, con un desarrollo a lo largo del tiempo ya muy fuerte, donde se ven manchas negras, se ven sales, se ve pues, posiblemente microorganismos por ahí insertados. Bueno, pues veamos por qué se produce. Bueno, pues al fin y al cabo esta humedad proviene del nivel freático, es una humedad que está en el terreno, que es absorbida por la cimentación y transmitida pues normalmente a los muros de fábrica de ladrillo, de mampostería o incluso de hormigón. Se puede llegar, el hormigón también puede tener un acceso capilar en su red si no está bien compactado, si no está bien vibrado. Bueno, pues este gradiente y esta extensión no es homogénea, porque en función de lo ventilado que esté este muro, de lo más o menos enterrado que esté, pues como podemos ver en este dibujo, las curvas de ascensión de la humedad, de la zona húmeda, la zona mojada, no son iguales y en función, según nos vamos acercando a la superficie, pues la concentración de humedad va disminuyendo. En la parte exterior normalmente suelen tener los niveles de humedad algo más bajos que en las partes exteriores porque la ventilación del aire nos favorece esta evaporación en la superficie. Bueno, ¿qué son los capilares? Bueno, pues los capilares al final son tubos que a nivel microscópico permiten el paso del agua. Hay que tener en cuenta que el agua tiene por sus tensiones superficiales, por sus características, tiene una tendencia a mojar los elementos de construcción. Digamos que, como podemos ver cuando tenemos un capilar, la humedad se pega a los bordes del capilar, tiende a subir. Bueno, pues cuando esa fuerza de tensión es intensa porque el capilar es muy pequeño, como podemos ver en el dibujo de más abajo, esa humedad tiene mayor capacidad de ascender, hay menos columna de agua, bueno, pues la capilaridad, la fuerza de cohesión, la fuerza de tensión del agua en el menisco a los bordes del capilar es más fuerte y ascenderá. Bueno,
¿De qué depende la altura a la que pueda llegar este agua? Bueno, pues como hemos dicho antes, del tamaño del capilar. Bueno, ya hemos visto que un tamaño de capilar pequeño favorece una extensión de agua alta. Bien, pero el diámetro de los capilares es importante, pero también es el de la evaporación a lo largo del muro. Entonces, esta humedad va a alcanzar una cota que va a depender de la capacidad del flujo de agua que nos venga desde la cimentación y de la capacidad de ese muro de eliminar ese agua. Cuando eso se equilibre, cuando tengamos un equilibrio en ese agua que entra y el agua que sale, se nos marcará una cota. De esa manera podremos tener mayor o menor ascensión en función del flujo de entrada, de los flujos de salida y de la red capilar que tengamos. Y, por supuesto, nos influirá también pues, la temperatura ambiental, las condiciones ambientales, si la cara es una cara norte, bueno, la permeabilidad de los propios materiales, evidentemente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo clásico que nos hemos encontrado todos en las obras cuando hemos ido a ver alguna situación de humedades o que al final han resultado ser humedades por efecto capilar, problemas capilares. Vemos donde tenemos una humedad prácticamente a nivel del suelo, a 10-15 centímetros, que mucha gente, bueno, es muy habitual, ¿no? Que cubrirla. Se cubre con una cerámica, se hace un zócalo un poco más alto. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que ese flujo que hemos comentado que viene de abajo no tiene un flujo de salida, no hay un flujo de salida, por lo tanto, la humedad a través de la red capilar se ve forzada a seguir subiendo, porque tenemos, insisto, un flujo de humedad debajo que sigue habiendo un aporte, por lo tanto, el muro sigue absorbiendo el agua, sigue subiendo por la red capilar y se manifiesta por encima del zócalo que se ha hecho, en este caso, pues un zócalo cerámico que no tiene prácticamente transpirabilidad, no tiene transpirabilidad ninguna. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver una fachada muy alta, donde, bueno, en función del material, es una cara norte, en función de los materiales, en función de las diferentes zonas de la fachada, pues la capilaridad puede alcanzar cotas más altas, cotas más bajas. Como estábamos diciendo, en un muro tradicional, como en la fotografía que hemos visto antes, la humedad en un muro bien ventilado no suele subir más allá de los 30-40 centímetros de altura. Si bien, cuando tenemos ya situaciones más especiales, como este caso, una mampostería con un poro más fino, un aporte muy fuerte del nivel freático, una cara norte, una poca ventilación, bueno, pues el muro pues, subirá más. Y por las zonas y de manera heterogénea. Bueno, vamos a ver un poco los daños que produce esta humedad físicos, ¿no? Un poco los daños físicos. Es importante tener en cuenta que el agua que sube por la red capilar es un agua que lleva sales disueltas. Es un agua que viene del terreno, que va a pasar por materiales de construcción, por lo tanto va a disolver sales. Estas sales generalmente nosotros las vamos a ver en forma de manchas blancas, en la superficie de los materiales de construcción. Bueno, comúnmente las llamamos eflorescencias, ¿no? Esta cristalización, cuando el agua baja, cuando seca, ¿no? En los ciclos de invierno-verano, como podemos ver aquí en el dibujo, esta vuelta al estado cristalino es expansiva. Con la mayoría de las sales que se absorben es expansiva, por lo tanto puede generar daños en la estructura de los materiales y producir daños físicos directamente. No estamos hablando de un ataque químico, sino que estamos hablando de un ataque físico. Bueno, incluso se pueden producir daños internos dentro de la red capilar del muro, denominados criptoeflorescencias. Además, estas sales es importante tener en cuenta que cuando las dejamos dentro del muro, si un muro que haya estado afectado durante mucho tiempo por sales, estas sales son muy higroscópicas y aunque nosotros cortemos o eliminemos el problema de la ascensión capilar, ellas mismas pueden atraer humedad del ambiente y volver a mojar el muro y volver a dar sensación de muro frío y de pared fría. Bueno, otras consecuencias que tiene la capilaridad. La capilaridad o realmente el tener el muro lleno de agua, ¿no? Pues al final es una disminución en la capacidad de aislamiento térmico. Esto es muy importante. No es bueno tener un muro empapado de agua. Un muro que tiene agua, al final es un muro que tiene una conductividad térmica menor de la que tendrías en un estado seco. No debemos de olvidar que el mejor material, el mejor aislante es el vacío, ¿no? Por eso los materiales de aislamiento están fabricados con bolas de poliespan, generalmente, materiales que
que no permiten, ¿no?, la convección del aire. Bueno, pues cuando tenemos un muro empapado en agua, le estamos permitiendo, estamos dando una buena conducción al calor o al frío, y bueno, pues estamos perdiendo capacidad de aislamiento térmico de las viviendas, con lo que eso puede suponer, ¿no?, además de los posibles ataques que podamos tener dentro de las tuberías, elementos, redes eléctricas que podamos tener dentro de la estructura. Y, por supuesto, la proliferación de microorganismos y de bacterias, ¿no?, que se van a producir en estos muros. Bueno, ¿qué dice el código técnico? Bueno, pues el código técnico ya prevé, ¿no?, prevé que los muros van a tener esta capacidad de absorber humedad del terreno, y ya prevé que se debe de colocar una barrera impermeable en el espesor de la fachada, ¿no? El código técnico prevé la necesidad de incorporar elementos que corten esta accesión capilar. No especifica cuáles, pero bueno, barreras que corten la ascensión capilar dentro del muro, porque debemos de tener en cuenta y de recordar que el agua dentro de nuestras viviendas no es deseable, ¿no? Y dentro de nuestra vivienda, por supuesto, que no. Hay que buscar la manera de eliminarlo. Bueno, pues con estas primeras nociones muy rápidas de lo que es la capilaridad, para que podáis haceros una idea y podéis analizar bien la situación, vamos a plantear ya una serie de ejemplos, vamos a ver un poco qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y lo primero que tenemos que hacer es identificar correctamente el origen de la humedad. Tenemos que identificar, tenemos que saber si estamos hablando de una capilaridad, de una filtración accidental o una condensación. Hemos visto ya muchos fallos, muchos problemas en obras por aplicar correcciones que no son las adecuadas o reparaciones que no son las adecuadas. Por supuesto, evaluar su ubicación y su gravedad. No será lo mismo una habitación que un corral, ¿no?, a la hora de determinar qué solución voy a aplicar. Por lo tanto, debemos valorar si es un interior, si es un exterior, si es una situación estacional, si es una humedad permanente, si es un problema estético, si es un problema estructural. Bueno, pues eso es importante a la hora de determinar y de analizar qué solución vamos a aportar y qué solución vamos a utilizar. Bueno, una vez que tenemos todo esto, pues ya decidimos, vamos a hacer una deshumidificación, vamos a hacer una barrera, vamos a hacer un sistema visto. Bueno, pues en función de ya todos los datos que tenemos, el análisis de datos que tenemos, vamos a poder dar una solución. Bueno, en la presentación de hoy no nos hemos querido extender mucho. Hemos hecho un pequeño resumen de las situaciones más habituales que nos podemos encontrar. Son ejemplos, pero son unos ejemplos que entendemos que ocupan, por nuestra experiencia, prácticamente el 90-95% de los casos que nos encontramos en las obras. Sirven para resolver, como digo, una gran cantidad de situaciones, pero insisto en que es importante evaluar adecuadamente el problema que queremos resolver para que la solución que aportemos nos dé las prestaciones que estamos esperando de ella, por supuesto. Bueno, veremos un poco ascensión capilar, haremos actuaciones simplemente por el exterior, cuando actuamos solamente por el interior, o cuando ya actuamos por ambas caras, y terminaremos con una breve introducción, bueno, pues a las filtraciones y capilaridad a través de muros que tienen, pues, tierras confinadas. Bueno, aquí tenemos un poco el esquema que vamos a emplear para las explicaciones a lo largo de la jornada. Tenemos un muro donde se puede ver cómo asciende la humedad capilar por su interior. Podemos ver este efecto de ascensión no homogénea. En el interior del muro tenemos mayor altura de humedad que en los bordes, porque ahí tenemos mayor capacidad de secado de los soportes. Pero bueno, a la vez también se nos depositan las sales, se nos crean hongos y tenemos la fuente de problemas. Al aparecer la humedad en estos sitios, pues vamos a ver, pues, cómo se deterioran los soportes, cómo se deterioran los revocos y cómo surgen las diferentes patologías. Bueno, pues en una actuación por el exterior, la clásica, ¿no? La clásica actuación por el exterior suele tener un carácter estético, no suelen ser problemas, no suele haber en este tipo de propuestas que vamos a hacer, no hay problemas de humedad adicionales en el interior de la vivienda, simplemente tenemos el mortero degradado, evidentemente pared húmeda, problema de aislamiento. Y bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, pues lo podemos solucionar mejorando la transpirabilidad de ese muro, facilitando su secado. Y, por supuesto, disminuyendo la ascensión capilar. Si conseguimos esto, conseguimos mitigar el problema y no lo eliminamos, pero lo bajamos a su mínima expresión. Y para ello nosotros proponemos, pues, Rebaz Calzoca, que es un mortero adecuado para saneamiento de problemas de humedad
por capilaridad en muros de todo tipo, muros de fábrica de ladrillo, muros de mampostería, etc. Es importante, es un mortero macroporoso, es un mortero que va a ayudar a esa humedad a salir al exterior. Una altísima resistencia a las sales, ¿no? a las sales que puedan estar en el muro. Y es un mortero que vamos a aplicar en 2 manos. Lo vamos a aplicar en 2 manos, aproximadamente unos 4 centímetros, 2 centímetros en cada mano. La primera mano la solemos dar a punta vareta para que quede lo más abierto, pero también es un producto que es proyectable. Y bueno, y además nos va a proporcionar una adecuada impermeabilidad al agua de lluvia. La segunda mano la daremos ya de manera normal, la alisaremos, intentaremos no dejarla con el poro cerrado, la dejaremos fratasada, abierta, raspada, bueno, una rugosidad que nos permita favorecer esa transpirabilidad dentro del muro. Bueno, ¿y esto cómo es así? Bueno, en el muro tenemos el agua líquida, en el muro tenemos el agua líquida a un nivel microscópico dentro de los capilares, y aquí podemos ver el efecto que tiene un mortero de estas características. El agua líquida en un capilar pequeño llega a un mortero macroporoso donde tiene una relación de capilares mucho mayor de la que tiene en el muro original, en el muro en el que parte, entonces sufre una evaporación. En ese momento se produce una evaporación y el agua es expulsada con relativa rapidez dentro de lo que son los morteros, una rapidez elevada, o sea, una alta velocidad, y de manera que hace un poco efecto bomba, ¿no? Te sigue sacando agua líquida del muro y te va produciendo y te va favoreciendo la evaporación de esta y la expulsión al medio, en este caso al exterior, ¿no? Estamos en una humedad por el exterior. Aquí podemos ver un poco el proceso que seguiríamos para hacer esta ejecución. En primer lugar, sanearíamos el muro, eliminamos todos los enfoscados y partes degradadas, siempre como mínimo 50 centímetros por encima de la marca de humedad que tengamos visible, porque como hemos estado viendo antes, la humedad no asciende de manera homogénea, asciende en forma haciendo, pues, bueno, lo que vemos en el dibujo, una forma convexa, y en el interior del muro la humedad siempre va a estar más alta. Por lo tanto, a pesar de que nosotros veamos 50 centímetros de humedad, nosotros siempre tendremos que reparar 1 metro. El soporte, en este momento, una vez que lo tenemos saneado, lo hemos liberado de yesos, de partes débiles, tenemos ya el soporte saneado, procedemos a repararlo. Hay en ocasiones que estos soportes no solamente está degradado el mortero de revoco, sino que también tenemos degradado el soporte en sí mismo, la cerámica, en este caso, o otros materiales. Entonces, bueno, para esta reparación usaríamos Rebat Calmuro. Podríamos usar un Rebat Calmuro, que es un mortero en base cal, muy transpirable y compatible perfectamente con esta aplicación, en la que luego con 2 manos vamos a aplicar el Rebat Cal Zócalo para favorecer este efecto de deshumidificación del muro, ¿no? Este proceso de deshumidificación del muro. Es importante tener en cuenta que el Rebat Cal Zócalo, sobre todo cuando lo colocamos en exteriores, debemos dejarlo separado del suelo, que no esté en contacto con la cera, para que no se empape. Bueno, esto lo podemos dejar 1 o 2 centímetros separado de la cera y luego hacer un sellado, pues, con una masilla de poliuretano, como puede ser Betoflex MS en nuestro caso. Aquí podemos ver, pues, cómo ya el efecto del Rebat Cal Zócalo hace que la humedad no desaparezca, pero sí baje a cotas muy bajas, porque tiene, digamos, un efecto bomba hacia el exterior, de bombeo. Bueno, aquí podéis ver, ¿no? En este caso es una mampostería antigua, se saneó, se eliminaron todos los revocos y todos los materiales que estaban en mal estado, se procedió a recuperar volúmenes, pues en este caso fue con Rebat Cal Muro, un mortero de cal, como ya os he comentado, de albañilería adecuado para morteros de mampostería antiguos, bueno, y modernos también. Una vez hemos hecho esto, hemos recuperado volúmenes y tenemos ya una planimetría razonable para poder aplicar un mortero de revoco, pues procedemos al enlucido con 2 manos con Rebat Cal Zócalo. Daríamos, como hemos dicho antes, una primera mano, intentando dejarla lo más abierta posible, bien que genere sin compactarla, sin presionarla contra la pared, y luego ya una vez que ha endurecido, ya podemos trabajar sobre ella, proceder a la segunda mano. Bueno, eso sería una actuación estética con una humedad por el exterior. Bueno, otra actuación que nos encontramos es una actuación por el interior, igual que la anterior, pero en este caso la humedad nos está entrando hacia adentro. Bueno, cuando las humedades entran por dentro,
rápidamente se empiezan a deteriorar los enlucidos de yeso, los morteros, los azulejos empiezan a saltar y se producen patologías en general graves. Ante esta situación no se debe, lo que debemos hacer, o sea, debemos actuar siempre cortando este aporte de humedad, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener problemas de salubridad, vamos a tener problemas de humedad, problemas de humedad en nuestra vivienda, está entrando la humedad en la vivienda, podemos tener problemas de condensaciones. Entonces, lo que debemos hacer es cortar el remonte capilar, facilitar el secado de este muro, ¿vale? Y para ello vamos a emplear una barrera que va a actuar en la red capilar, que es donde está el problema. Vamos a actuar en la red capilar con una barrera hidrófuga, que en nuestro caso es, la conseguiremos empleando Propancrim. Este será inyectado en la base del muro y crearemos una barrera por la cual el flujo de agua hacia la parte alta del muro se quedará cortado. Bueno, Propancrim es una barrera impermeable, es un producto de última generación que permite, sobre todo, nos va a permitir hacer rápidas puestas en obra y sencillas, porque frente a las antiguas inyecciones que, bueno, todavía hay en el mercado inyecciones de este tipo, dispersiones líquidas que requieren, pues sobre todo de aparatosos sistemas, ¿no? para inyectar los bebederos, máquinas de inyección a presión. Dependemos de las características químicas del soporte para que estas inyecciones funcionen. Si el soporte no tiene cal, no reacciona. Si el soporte está demasiado carbonatado, tampoco. Bueno, pues Propancrim esto lo resuelve. Propancrim consigue por difusión transmitirse alrededor de toda la red capilar, alrededor del taladro, y no necesita unas características especiales en el soporte. Y él mismo, a través de su difusión y a través de la impregnación que va a generar en el interior de la red capilar, va a cortar este flujo de agua. Lo vamos a poder usar tanto en mampostería antigua como en mampostería, como en fábrica de ladrillo moderna, lo cual es una ventaja muy importante. Aquí en esta diapositiva podemos ver una prueba que hicimos para ver cómo el Propancrim difundía, ¿no? Tenemos un bloque de hormigón que está sumergido en agua y cogimos Propancrim, lo mezclamos con un tinte, un óxido inorgánico de color verde y lo depositamos en esa media luna, en ese taladro que veis ahí encima del bloque, y se puede ver cómo el Propancrim tiene una capacidad de difusión tan grande y tan importante que atraviesa todo el muro, hace la media luna, el agua no puede seguir ascendiendo, mientras que otros materiales finos, como pueden ser estos tintes, no consiguen penetrar en el hormigón, ¿no? Hablábamos de la difusión, pero hablamos también de una rápida puesta en servicio. Propancrim a lo largo de una semana, 2 semanas, ya ha completado toda su difusión, pero desde el primer momento que lo inyectamos ya está actuando. Aquí podemos ver como tenemos un bloque de hormigón en el que le hemos hecho pues, un taladro, y otro al que no lo hemos hecho la inyección de Propancrim, y como podéis ver en la fotografía central todavía hay producto en su interior. El producto es una crema de color blanquecino. Ya ha cortado la capilaridad. A las 2 horas lo introdujimos en un baño de agua y pudimos ver cómo ya cortaba la red capilar. Ya había hecho una primera difusión en los primeros milímetros alrededor del taladro, los primeros centímetros, suficientes para impedir el ascenso por humedad capilar en el bloque, ¿no? Bueno, vamos a complementar este sistema de barrera con una barrera con un mortero impermeable, que la vamos a usar como una barrera superficial. Después de realizar el tratamiento de corte de la red capilar, el flujo de agua va a empezar a disminuir, va a ir bajando hasta que se reduzca, de manera que el muro aún va a tener una cantidad de humedad importante dentro del que no queremos que nos entre en nuestra reparación, no queremos que luego aparezca una vez que hayamos reparado este muro. Por lo tanto, vamos a poner una barrera impermeable con un mortero como Propanimpe. Importante, es un mortero impermeable al agua, pero permeable al vapor de agua, por lo tanto no vamos a perjudicar en la transpirabilidad del paramento, que esto es algo muy importante, y de esta manera nos protegeremos de esa humedad residual que se quedará en el interior del muro.
Bueno, pues ahora vamos a ver un poco en qué consistiría esto, en qué consistiría esta ejecución. Tenemos aquí un muro donde vemos claramente, bueno, pues la humedad es solamente en el interior, no tenemos problema en el exterior. Bueno, pues lo primero que haríamos sería la eliminación de los enfoscados y todas las partes degradadas, evidentemente. Como hemos dicho antes, siempre que me repetiré, 50 centímetros por encima de la marca de humedad. Y en la fábrica de ladrillo ejecutaremos unos talados en su base, talados de 12 milímetros en una junta del ladrillo, con una distancia entre ellos aproximada de entre 10 y 12 centímetros, que es la capacidad de difusión que tiene el producto. De manera que generaremos un plano horizontal impermeable en la base del muro. Toda la profundidad del taladro deberá de ser la profundidad del muro, dejando un resguardo al fondo del muro de entre 2 y 4 centímetros, que es la capacidad de difusión que tiene el material, por lo tanto llegará perfectamente hasta la otra cara. Una vez que tengamos los talados ejecutados, procederemos a su limpieza y a su cepillado. Normalmente se hace un soplado, se le quitan los restos que haya dejado, de restos de polvo que haya podido dejar la broca, y a continuación procedemos a la inyección. Hacemos la inyección de Propan Cream, rellenando el taladro completo y dejando aproximadamente sin rellenar un centímetro antes de la superficie. ¿Vale? A continuación procederemos a poner una barrera con el objeto de, como hemos dicho antes, de que esa humedad residual que está en el muro no nos entre hacia adentro. La aplicación de Propanimpe como barrera es un producto que no lo he comentado antes, es un producto, es una barrera impermeable que se da con brocha, es un producto que viene presentado en saco, en polvo, lo amasaremos en forma de, como si fuera una pintura, y haremos 2 manos cruzadas. Durante sobre el soportal veremos alguna fotografía donde se ve perfectamente esto. Daremos dos manos cruzadas con objeto de obtener un recubrimiento de aproximadamente entre 2 y 3 centímetros en toda la superficie. También podremos emplearlo amasado en consistencia pastosa para hacer pequeñas reparaciones o para hacer pequeños enfoscados en el caso de que fuera necesario a unos espesores finos. En alguna situación puntual. Y finalmente pues procederíamos a la terminación. En este caso, por el interior, pues una terminación razonable podría ser perfectamente terminar con un Propan fino, un mortero hidrófugo de características con características impermeables también, con una finura muy alta que nos va a permitir dejar el soporte preparado para cualquier acabado estético interior de pintura, o incluso un alicatado, un sistema cerámico que queramos colocar posteriormente. Bueno, este caso lo vamos a ver ahora aquí prácticamente sobre una fábrica de ladrillo. Tenemos, bueno, pues la típica fotografía de la humedad. Nosotros vemos que la humedad aquí pues alcanza el rodapié y otros 20 o 30 centímetros más. Bueno, pues nosotros deberíamos hacer la reparación pues a unos 80 centímetros aproximadamente por encima de la cota del suelo en este caso. Sanearíamos el muro. El muro deberíamos de dejarlo bien saneado, bien pelado, sin partes degradadas. Es muy importante, sobre todo los yesos, que son grandes enemigos de la humedad, porque el yeso, pensar que si no lo eliminamos, cuando vuelva a tener contacto con la humedad se hinchará, cuando se seque se deshinchará, y bueno, al final los yesos siempre son muy problemáticos con las humedades. Bueno, en el caso de los muros de ladrillo con cámara de aire, también es importante tener en cuenta que si tenemos una cámara de aire debemos actuar en los dos muros que forman esta cámara de aire. Deberíamos de tener acceso a la otra para poder conseguir una solución efectiva. Bueno, aquí veis podéis ver el detalle, bueno, pues del producto ya inyectado, 2 taladros contiguos, aprovechando de siempre las juntas horizontales, y siempre que sea posible buscaremos que coincidan con juntas verticales para ayudar aún más a la difusión del producto, porque el producto no lo he dicho antes, pero el producto en presencia de humedad se ve favorecida su difusión y llegará antes a cerrar pues, todo lo que sería el círculo. Una vez que tenemos hecho esto, ya tendríamos la barrera inyectada, tendríamos toda la base del muro terminada, la barrera estaría ya en funcionamiento, estarían empezando a cerrarse toda la red capilar en la base del muro, por lo tanto el flujo de agua poco a poco iría disminuyendo y procederíamos a aplicar Propanimpe. Propanimpe en 2 manos, como he dicho antes, cruzadas a 90 grados, para conseguir un espesor mínimo siempre pues, de 2-3 milímetros al final de la intervención.
Bueno, y una vez que tenemos ya terminada y ejecutada la impresión con Propanimpe, pues podemos terminarlo, pues, en este caso, con un mortero como Propanfino, un mortero que nos va a permitir hacer un acabado liso y dejarlo preparado y apto y superficialmente adecuado para ejecutar un acabado liso, como pues un acabado de pinturas, un acabado. Aquí ya no tendríamos riesgo de ningún tipo de presión por humedad, porque la tendríamos totalmente bloqueada, tanto en la parte baja del muro como en la vertical. Bueno, es cierto que, como por eso decíamos al principio, que hay que tener en cuenta las circunstancias y las situaciones. Hay ocasiones en las que estamos en el interior, pero tenemos humedades leves o estacionales, humedades que no son muy importantes, no suben demasiado, están en estancias que, bueno, que hay una ventilación adecuada, que no nos importa que entre algo de humedad en esta estancia, como decía antes, pues, corrales, garajes que están muy ventilados, bueno, situaciones en las que no nos planteamos a lo mejor en realizar las inyecciones, teniendo en cuenta que la solución correcta siempre será cortar esa humedad de capilaridad. Bueno, pues aquí podemos actuar pues de una manera similar, ¿no?, a la que hemos actuado en la parte exterior. Vamos a hacer un saneado del muro y vamos a favorecer que esta humedad pues no genere problemas de degradación de superficie, de microorganismos. Bueno, pues podemos emplear el zócalo lo podemos utilizar para aliviar esta situación, ¿no? Bueno, pues como podéis ver, esta situación es muy similar a la que hemos visto en el exterior. Vamos a hacer un saneado de la pared, vamos a emplear un mortero como rebazca el muro para la reconstrucción posible del muro. Bueno, y vamos a aplicar el rebazca al zócalo, no tiene mayor misterio. Teniendo en cuenta siempre que esta solución la debemos de utilizar en estancias que tengan una ventilación adecuada y donde no nos importe, bueno, que esa humedad vaya entrando en la habitación. Recordar el efecto bomba, ¿no?, que tiene este tipo de productos como rebazca al zócalo de absorción de esa humedad en el muro. Bueno, y la actuación por el interior y por el exterior es una actuación ya cuando nos encontramos en una situación grave. Ya hay problemas de salubridad, problemas de dolores, la capilaridad se ve tanto en el interior de la vivienda como en el exterior. Son situaciones ya donde el deterioro de los elementos ya empieza a ser importante, las sales acumuladas y evidentemente el problema de aislamiento es aún mayor. Aquí lo que vamos a hacer va a ser una situación mixta a las que ya hemos visto antes. Al final, no vamos a inventar nada nuevo. Vamos a hacer por el exterior un efecto de bombeo, ¿no? Vamos a empezar a usar el rebazca al zócalo para ayudar a toda esa humedad del muro a salir al exterior, pero además vamos a cortar esa humedad, ese flujo de humedad no lo queremos y vamos a hacer inyecciones en la parte inferior del muro con Propancrim. Por lo tanto, vamos a emplear los mismos productos que hemos estado hablando hasta ahora. Rebazca al zócalo, la barrera hidrófuga de Propancrim, que, como veis, viene presentada en unos salchichones que se inyectan con facilidad con pistola, porque es una crema que no requiere de mucho más, y Propanimpe. Bueno, pues en este caso sería una combinación de las dos soluciones que hemos visto antes. Haríamos lo mismo, quitaríamos todas las partes degradadas del muro, enfoscados degradados, llegaríamos a soporte, tendríamos la humedad ascendiendo, ejecutaríamos los talados de la misma manera que hemos visto en la solución anterior, crearíamos nuestra barrera por inyección de Propan Grip en los talados que previamente hemos ejecutado y hemos limpiado, de manera que la humedad ya empezaría desde el primer momento a estar cortada, empezaría a disminuir. Colocaríamos Propanimpe como terminación por el interior porque no queremos que esta humedad entre en el interior, y rebazca al zócalo en el exterior para favorecer la salida de esa humedad, que en estos casos suele ser la más intensa de los casos que hemos visto, cuando ya tenemos humedades muy importantes tanto por dentro como por fuera, para ayudar a salir toda esa humedad al exterior. Luego, por el interior, pues las terminaciones que hemos hablado, podríamos terminar con un mortero de revoco fino, podríamos terminar con un revoco de cal, como vamos a ver ahora en la siguiente muestra de obra, y por el exterior, bueno, pues podríamos terminar también con un mortero como rebazcal tradicional por encima del rebazcal enfoscado, que es un mortero de cal con una altísima transpirabilidad. Bueno, en este caso hemos elegido una obra ejecutada sobre mampostería antigua. Podéis ver que la ejecución es similar a la que hacemos sobre fábrica de ladrillo. El proceso es igual.
en el caso vamos a definir la junta buscando una junta entre piedras, entre cascotes, ¿no? entre elementos de piedra. Vamos a buscar una junta lo más horizontal posible y vamos a trabajar sobre ella. En este tipo de situaciones es importante tener en cuenta que se pueden producir bloqueos en la inyección, que podemos encontrarnos piedras más duras, más blandas, que no seamos capaces de llegar a otra parte del muro. Bueno, pues podemos taladrar el muro con las dos caras, ¿no? Podemos hacer las inyecciones por las dos caras, aprovechar la situación y hacer inyecciones a la mitad del muro y luego por otro lado hasta la otra mitad. Por el interior, pues operaríamos, como hemos dicho. Aquí tenemos el ejemplo que ya os había comentado de Propan-Impe, una barrera impermeable, y en este caso, que es una mampostería antigua, pues sería muy adecuado terminarlo pues, con un mortero de cal, como podría ser en este caso, pues Rebazcal enfoscado. Y por fuera, pues bueno, pues habríamos terminado con Rebazcal Zócalo. Habíamos colocado Rebazcal Zócalo, lo habíamos dejado con un acabado del poro lo más abierto posible, no lo dejaríamos nunca liso, no tendría sentido, con el objetivo que tiene este tipo de productos. Y la reparación del muro, bueno, y como hemos visto en presentaciones anteriores, esa de mampostería, pues la podríamos haber ejecutado con Rebazcal Muro mortero para la reparación de este tipo de recuperación de volúmenes. Y bueno, para terminar, no es una extensión capilar propiamente dicha, pero bueno, es interesante hablar de ella. Tenemos ocasiones en las que tenemos filtraciones en la pared a través de la red capilar. Es muy habitual encontrándolos en primeras plantas, en semisótanos, en sótanos. Bueno, pues no hay una ascensión propiamente dicha capilar, sino que hay un empuje a través de la red capilar de agua desde las tierras confinadas. Esto se suele producir principalmente por fallos en la impermeabilización, ausencia de la impermeabilización, por roturas. Bueno, pues en ocasiones nos encontramos en estas situaciones. Aquí nos puede pasar tanto en un interior como en un exterior. Esto en un exterior, por supuesto, también nos puede pasar. Y bueno, suelen ser de carácter grave. En interiores, sobre todo, nos van a dar problemas también de salubridad y de deterioro del muro. Y en este caso no es sencillo trabajar en la red capilar, no es una situación sencilla. Entonces, la mejor solución que vamos a tener va a ser crear una barrera impermeable a contrapresión con Propan-Impe. Pensar que Propan-Impe, además de ser un mortero que estamos usando aquí como barrera, es un mortero con unas prestaciones muy elevadas, que es capaz de soportar cargas a contrapresión, el agua que viene empujando para sacarlo de su adhesión al muro, de manera que impermeabilizando en la superficie interior del muro vamos a conseguir que este agua no llore y no nos entre en el interior en este caso de su semisótano, o llore a través de un elemento de albañilería en el exterior, el típico muro que está llorando humedad detrás de una jardinera y nos está expulsando unas pequeñas tierras y nos está rompiendo los revocos o nos está desprendiendo las piedras que tenemos pegadas aquí. Y finalmente pues terminaríamos con un acabado pues similar a los que hemos terminado antes, incluso con un sistema cerámico, podríamos terminar con un mortero de revoco como de la gama Rebat adecuado, porque ya tendríamos la humedad contenida gracias a la barrera que nos proporciona Propan-Impe. Bueno, pues como conclusión, no me quiero alargar más ya estoy en tiempo. Lo más importante que creo que debemos de tener hoy en cuenta es que debemos de realizar siempre una adecuada diagnosis del problema que se nos ha presentado. Tenemos que ser conscientes de si tenemos una humedad por capilaridad, una filtración, si la capilaridad es grave o no es, y evaluar bien todas estas circunstancias para elegir la actuación más adecuada. Y tener en cuenta que luego pues, cada obra necesitará una solución particular. Pues sin nada más, daros muchas gracias por haber estado presentes hoy en el webinar que hemos presentado. Y Manel, os paso la palabra. Vale. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Ahora damos la bienvenida a Fernando y a David, que nos van a responder las preguntas que más habéis realizado. Un segundo. Hola, buenas tardes a todos. Tardes. Gracias, Roberto y Manel. Bueno, debido al gran número de preguntas que hemos recibido durante todo el webinar, vamos a contestar un par de ellas para no alargarnos en el tiempo y cualquier otra pregunta que tengáis o que hayáis hecho se os contestará personalmente, y si tenéis alguna otra podéis hacérnosla llegar a través del correo electrónico sat@propansa.es. Allí podéis enviar la pregunta y os la intentaremos solucionar.
Una de las preguntas que ha llegado por diferentes personas de las que estáis viendo ha sido donde no voy a poder realizar un revestimiento final macroporoso, ya que ese aplacado de piedra lo tengo que conservar. Fernando, Pues, ¿sí? Se ha cortado la pregunta. Si la puedes repetir, por favor. Se ha vuelto a... Espera. Se te pone el micro... Bueno, yo mientras a lo mejor puedo contestar alguna, ¿vale? A mí me hicieron alguna otra pregunta. ¿Me escucháis a mí, por favor? ¿Se me escucha? Se te escucha. Ah, bien. Venga, yo me llamo David, soy el técnico de responsable técnico en Propansa en Galicia y contesto preguntas de problemas de capilaridad desde la tierra del agua, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas es, hay muros donde se da una humedad continua por el interior y no es posible determinar si es capilaridad. ¿Es posible actuar con una barrera tipo Propan Cream o el Propan Impe mencionado? A ver, el Propan Cream, yo entiendo que está hablando de que hay cierta o gran cantidad de humedad. Yo entiendo que el Propan Cream es un producto que corta la humedad, pero corta la humedad de la capilaridad, ¿vale? Que esos fueron los ejemplos que un poco mencionó Roberto. Está claro que si hay cierta humedad, pues colabora porque el cream como crema ayuda a que haya mayor difusión y que circule mejor. Pero los poros del soporte ayuda a que esa humedad pues, se corra, pero inicialmente no puede ser por contrapresión, ¿vale? Para contrapresión sí que existe pues, otros productos, otras membranas, tipo el Propan Impe que se mencionó, y si la humedad aún siguiera muy copiosa, fuera demasiado abundante, pues hay otro producto que se llamaría el Propan Cristal, que tampoco se ha mencionado, pero que es un producto que trabaja muy bien en cuanto hay o existe mucha humedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un producto que, digamos, penetra en la red capilar y cristaliza y endurece tanto en la red capilar como en la superficie. Y entonces tiene un efecto secante y es de gran utilidad en este caso. Te paso la palabra, Fer. Vale, muy rápidamente, para no alargarnos, la pregunta era que cómo se podía actuar para frenar la humedad capilar en una fachada con un aplacado de piedra donde no podemos realizar un acabado de un revestimiento macroporoso. Pues bien, en esas situaciones lo que tenemos que intentar es conseguir, sí que podemos hacerlo, evidentemente, podemos hacer las inyecciones con el Propan Cream y después intentando conseguir una línea horizontal, lo más horizontal posible, para de esa manera conseguir que la extensión capilar no se produzca y se vaya cortando en todos esos, en toda esa horizontal. Es cierto que como tenemos que seguir una línea que no es del todo horizontal, quizá necesitemos de taladros, de más taladros o de más agujeros para conseguir que el sellado y la barrera se produzca en todo el muro, ¿vale? Pero sí que es posible. Y luego tapando con un mortero para dejar perfectamente lo que sería el aplacado y que no notemos absolutamente nada. En principio, para no alargarnos más, lo que hemos comentado anteriormente, todas vuestras preguntas las responderemos y os las responderemos personalmente y todas aquellas que nos hagáis llegar os las contestaremos vía email. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Roberto. Disculpamos, pues sabemos que ha habido alguna conexión, a alguien le fallaba la voz, pero bueno, en principio ha sido puntual a algunos. También quería comentar, como ha dicho Fernando, en sat@propansa.es tenéis, podéis hacer cualquier pregunta que tengáis y dudas. Y luego ya nos veremos, os citamos para el próximo jueves 14, donde tenemos el siguiente webinar que hablaremos sobre el aislamiento térmico por exterior. ¿De acuerdo? Al final de esta sesión tendréis un cuestionario que también nos ayudará mucho a mejorar las webinars y sobre todo para poder ofreceros un mejor servicio de productos o
o elementos que necesitáis para vuestra formación, conocimiento o en el día a día. También dar las gracias otra vez a Borja y a Jessica por la colaboración y la coordinación del webinar. Y nada, sin más, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.